Te damos la bienvenida a nuestro nuevo episodio del podcast Duelo Tic Tac, donde hablamos de tecnología y educación. Por si aún no nos conoces, nosotras somos María García y Jennifer Niño. Nuestras oyentes y oyentes van a disfrutar hoy de un episodio muy especial, ya que vamos a entrevistar a un profesor cuya investigación y docencia está centrada en un apartado importante de la enseñanza L, como es la fonética y en concreto la articulación. Miguel Pérez es un profesor de español y también de pronunciación y nació en Zaragoza. Y algunas de sus pasiones son los bailes latinos y la repostería fitness. Vamos a ver si él nos lo va a aclarar. Él define que no solamente enseña español, sino que ayuda a sus estudiantes a comunicarse y mostrar su personalidad, algo que personalmente a mí me parece súper importante. Como siempre, le preguntamos a nuestros invitados e invitadas que nos cuenten cuál es una fortaleza, una debilidad. Y él dijo que una fortaleza es que conecta muy rápido con sus estudiantes y una debilidad es que le cuesta mucho decir que no. Así que yo lo entiendo perfectamente porque a mí también me cuesta muchísimo. Hablando de sus redes sociales favoritas, él dice que sin duda Instagram es su red social, porque le permite intercambiar con la gente que lo sigue. Y esta red le hace sentir que la distancia social entre las personas es mucho mejor. Mucho menor. Y como estamos en un podcast de tecnología, pues vamos a hablar un poco de las aplicaciones favoritas. Zoom y Calendly, pues las usa mucho para trabajar y para específicamente trabajar la articulación, la fonética, trabaja con Pratt y Sounds of Speech para estas asesorías de pronunciación que ofrece y de las que nos va a hablar. Así que nada, después de esta pequeña introducción, vamos a Miguel, escucharlo. pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast Duelo Tic Tac. Teníamos muchas ganas de hablar contigo y de charlar sobre todo de un tema que muchos de nuestros oyentes tienen curiosidad y también quieren conocer la experiencia, ¿no? de personas como tú que lleva bastante añitos con el tema de la articulación y queremos conocer bastante tu opinión y que nos cuentes sobre todo también como recursos y curiosidades que siempre nos gusta. Sí, bueno, gracias por invitarme. Yo también tenía ganas, así que vamos a darle. Perfecto. Y además estás en Colombia, ¿no? Nos has comentado Estoy antes. en Colombia. Ujú, Estás allí en la otra parte del mapa ahora mismo. ¿Y ujú. qué tal el clima? No sé, ¿es verano, invierno ahora mismo en Colombia? Donde yo vivo es primavera siempre, así que Primavera, ¿no? estoy encantado. Sí, vivo muy, muy tranquilito. Y también noto un montón de diferencias de acentos, así que estoy como un chiquillo, ¿no? Disfrutando un montón. La verdad que sí, que nos gustan los acentos, ¿eh? Tiene que ser espectacular. Sí, sí. Pues bueno, Miguel, voy a ir Mm, ya a la primera pregunta, Vamos. que tenemos ya mucha curiosidad, y aprovechando la oportunidad que tenemos aquí de hablar contigo, me gustaría saber, según también tu experiencia, cuál es la importancia de la enseñanza de la articulación y la fonética en el aprendizaje del español como lengua materna y como segunda lengua, ¿vale? Sobre todo porque muchas veces nos han comentado que les gustaría saber estrategias y habilidades de la comprensión auditiva y la expresión oral en estudiantes. Ujú. Bueno, obviamente para aprender cualquier habilidad comunicativa es necesario tener un porqué. O sea, no quieres aprender a pronunciar mejor, quieres algo que se consigue pronunciando mejor. Al final la pronunciación no es el fin nunca, sino el medio, igual que el subjuntivo, igual que, o sea, un estudiante no quiere aprender subjuntivo, quiere comunicarse y necesita el subjuntivo. Entonces, pues la importancia es la que le dé cada persona a su objetivo y pues dependerá de ese objetivo cómo tiene que pronunciar, cuánto tiene que trabajar en la pronunciación o si es suficiente ya con lo que ya sabe. Al final, el español es un idioma muy agradecido en este sentido porque tenemos muy poquitos fonemas, entonces con 17 fonemas consonánticos y 5 vocales tenemos para comunicarnos con medio millón de personas. Entonces, o sea, o medio millón, no, 500 millones de personas, perdón, medio billón de personas. Y Johnny, eso iba a Entonces, decir. claro.
Entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Para qué lo quieres? Y ahí ya ahondar en cada caso y en cada objetivo. Entonces, en el caso de los hablantes de herencia, que tienen español como lengua de herencia, en general lo van a aprender como si fuera, la pronunciación va a ser como si fuera su lengua materna, pero no va a ser técnicamente su lengua materna, o por lo menos no en cuanto a los mecanismos de pronunciación, porque se va a apoyar sobre la base de la lengua que más utilizan, que será la del lugar en el que vivan normalmente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos de segunda generación o incluso de tercera generación, su lengua materna es el inglés. O sea, la lengua en la que piensan, la lengua en la que cuentan es el inglés. Entonces, tendrán más rasgos del inglés en su pronunciación que de la lengua, de la variedad del español de su familia. Entonces, ahí el enfoque es diferente. Tiene que ver desde, o sea, qué rasgos tienen, qué rasgos les faltan y pues llevarlos de un punto a otro, pero estarán bastante más cerca o más familiarizados que un hablante que se haya criado únicamente con una lengua que no es el español, que Ujú. tendrá que adaptar pues todo su inventario fonético al del español. O sea, en el caso de los hablantes de lengua español, o sea, de lengua española como en lengua de herencia, pues será un trabajo un poco menor. Ahora que mencionas este concepto, quizá para personas que no hayan tenido mucho contacto sí, con la conceptualización en la articulación, en la fonética, que es un inventario fonético. ¿O cómo podría un profe? Porque es una pregunta Buen punto. un concepto que a veces no está muy claro. Sí, el inventario fonético es el conjunto de sonidos que tienes adquiridos en tu lengua o, Mm, digamos en tu cerebro, ¿no? O sea, los mm, fonemas que tú puedes distinguir, como, pues este sonido es diferente de este otro, pero a lo mejor en otra lengua esos dos sonidos se interpretan como el mismo mm, fonema. mm. Entonces, pues sí, eso es el inventario fonémico o fonético, o sea, lo que distingue fonemas dentro de tu cabeza. De tu cabeza. Ujú. Bueno, ahora lo que después de ver ese primer impacto, esa primera importancia, vamos a ver un poco qué tiene que ver la incorporación de la cultura y el contexto sociocultural en la enseñanza de un idioma. Y si, por ejemplo, integrándolos mejora la fluidez en la pronunciación o si los podemos dejar aparte y no tenerlos en cuenta. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que depende un montón del nivel que tenga el estudiante, porque ahí es donde organizaremos las prioridades. Obviamente, en alguien que sea principiante, lo principal es que pueda comunicarse de forma independiente lo Mm, antes posible. Y para eso la pronunciación solo tiene una importancia relativa. No es necesario que pronuncien perfectamente, sino que se les pueda entender y pues que adquieran el inventario fonético suficiente como para defenderse y ya está. Entonces, habrá otras cosas por delante de la pronunciación en los niveles inferiores, pero en los niveles superiores, cuando todo eso ya está trabajado, ahí es donde les empieza a importar la pronunciación y ahí es donde verdaderamente les puede afectar a, a integrarse en la cultura si están viviendo en ese país. Pero en general, yo creo que la cultura y la pronunciación solo están relacionadas o están más relacionadas cuando hablamos de contextos coloquiales o contextos muy específicos en subgrupos de la sociedad. Por mm, ejemplo, ujú, si, si tienes 25 años, te mudas a España desde tu país, sea el que sea, y te juntas con gente de 25 años de Barcelona, cuyo plan principal es ir a hacer skate y fumar porros en no sé dónde, van a hablar de una forma, su pronunciación va a mm, ser muy concreta, va a ser de ese subgrupo de Barcelona, de tal. Ahí sí es importante la pronunciación para mm, entender la cultura. En otros contextos, a lo mejor no. Claro, ujú. porque ahí Entonces, incluso estaríamos hablando como de argot en ese Argot. tipo de exactamente, contextos, ¿no? Mm, Vale, exactamente, eso es. Es como, por ejemplo, esto en inglés lo percibimos un montón escuchando a las sí, Kardashian, ¿no? Que es mm, como, sí, 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 sí. por qué hablan así? Eso es un símbolo de estatus. Mm, Mm. A nosotros, pues, bueno, lo escuchamos y pensamos, bueno, pues no sé qué pasa ahí, pero cualquier nativo escucha eso y automáticamente entiende, eso es estatus. Pues mm, ese tipo de cosas son las que
mediante la enseñanza de la pronunciación podemos explicar y decir, no, es que si hablas así, hablas como una señora rica de Madrid. Y si Mm. hablas así, pues estás hablando como el chaval skater de Barcelona de 25 años. Claro, Y se refleja Entonces, mucho ahora como ese triángulo, empiezas a conectar mucho el triángulo entre cultura, pronunciación, identidad, ¿no? O sea, que conectas exactamente. las tres partes de acuerdo a cómo empiezo a moverme en la pronunciación, me relaciono con mi identidad, es como yo me veo en la otra, en el otro idioma, qué parte de la cultura, como tú dices, si estamos en Ujú, ese nicho específico, pues así mismo nos vamos a ver reflejados. totalmente. claro, y luego Miguel también, no sé si a lo mejor tú también has notado que ahora el impacto que tiene la música, ¿no? Eh, ahora plantea, ¿no? Una casuística también de, según el cantante, ¿no? No está hablando de una variedad, pero no solamente de una variedad, de lo que hemos también comentado, lo del argot. Ujú, Y no hay gente que ahora quiere como imitar o acercarse a tipos de acentos, ¿no? Que vienen de un totalmente. cantante o de un artista musical, ¿no? Ujú, Eso me parece a mí totalmente. muy curioso, ¿eh? Eso es un fenómeno pues, propio de la globalización. Al final, Sí. tanto en Latinoamérica, gracias o por causa de los youtubers españoles, han adquirido un montón de rasgos, la gente que consume ese contenido, por supuesto, Mm. y Mm, nosotros hemos hecho lo mismo en España. El contenido que consumimos o los que consumimos ese contenido hemos adquirido rasgos de ese tipo. Y hay un Totalmente. ejemplo que me acaba de venir a la cabeza que es súper claro, ujú. los latinos que viven en España. Un montón acaban pronunciando la Z interdental como hacemos en España, ¿no? Acaban diciendo gracias en lugar de gracias, que es Mm. lo que es su variedad. Justamente me acuerdo de una persona que conocí en el encuentro del año pasado en Profe de L. Ujú. Esta chica hablaba y hablaba, hablaba y yo, española total. Y ya después en conversación con ella, sí, yo, no, yo me vine con 20 años pues yo soy colombiana, y es algo que eso, de esas cosas que te dejan, no, no lo puedo creer. Y a veces hasta, yo tenía antes esa imagen de que muchos latinos de Sudamérica, de Centroamérica, intentan asimilar la acentuación española para integrarse más rápidamente, para evitarse problemas. Bueno, tú sabes, esto es un poco de la Por situación supuesto, social. por Em, supuesto. y a veces, en el fondo, yo pensaba que era así, pero no, ella simplemente lo asimiló porque fue parte de su proceso natural y me impresionó mucho, la verdad. Ujú. Sí, hay gente que tiene más permeabilidad con estas cosas y pues de forma casi inconsciente lo hace, ¿no? Se les pegan los acentos y todos los rasgos, ¿vale? Ujú, Y hay gente que pues no tiene esa permeabilidad o decide no hacerlo o entiende su acento como su identidad. Yo personalmente no entiendo nuestro acento, o sea, no concibo el acento de una persona como su identidad. Entiendo que hay muchas otras cosas más allá de eso que hacen que tú tengas esa identidad. Pero si estás fuera de tu país, es más fácil que tú mismo te autoidentifiques con tu acento Claro. porque eso va a ser lo que te distinga, pero no es eso tu identidad. En Zaragoza, mi acento no es mi identidad, es la de todo el mm, mundo. mm. Entonces, em, pues eso, o sea, al final esto es como todo, contexto. Contexto. Mm, Totalmente. Pues a ver, ahora yo voy a lanzar otra pregunta que sé que es muy compleja. Y bueno, porque claro, hay docentes aquí, también tanto en entrevistas como en duelos, que trabajan en entornos virtuales, presenciales, incluso como híbridos, ¿no? Y claro, y según tu opinión, ¿cuáles serían las estrategias, ¿no? Al final más efectivas para mejorar el trabajo de la pronunciación en estudiantes de L, ¿no? Con diferentes niveles, que como has dicho que también hay que priorizar según el nivel. Pues en este sentido, ¿qué estrategias nos podrían decir, Miguel? Pues aquí yo creo que el factor principal es saber qué tipo de clase tienes. Si es un grupo, no va a ser igual que si es una clase particular. Bueno, si el grupo es grande, pues por supuesto hay un enfoque completamente diferente. Y por supuesto del nivel. La gente que llega a mí llega con un nivel como para estar en este podcast perfectamente y llegan con dudas específicas de, oye, es que este sonido no, o es que no consigo parecerme a Antonio Banderas. Entonces, bueno, pues ahí, cuanto más específica la duda,
más específica la respuesta. Y, por supuesto, en el caso de la gente con un nivel más bajo, pues será necesario conducirlos hacia el objetivo que tienen, pero los llevamos por el caminito de la pronunciación. Entonces, pues, es como podemos hacer la clase de L normal utilizando herramientas que nos permitan practicar la pronunciación. Esto es algo que Aaron Pérez siempre dice, y es apoyarnos en estrategias que nos permitan trabajar rasgos concretos de pronunciación a la vez que lo que tengamos preparado para ese día. Si hablamos del futuro, Mm. pues vamos a estar practicando la, sin saberlo o casi sin darnos cuenta, pues la doble R y la sílaba tónica al final. Pues bueno, pues ahí estamos. Este tipo de cosas son trabajar la pronunciación de forma mm, indolora, vamos a decir, ¿no? No sé, no se dan cuenta, es como esconderles las verduras en el plato. "Uy, no sé por qué esto me sabe a brócoli, pero no lo veo". Pues es así. Y eso funciona bien con los grupos. Pero vamos, yo soy partidario de decir las cosas de forma directa. Mira, Claro, ¿no? este sonido suena mucho más auténtico, suena más nativo de esta variedad que es la que tú estás aprendiendo cuando lo pronuncias así. Pero claro, yo he estudiado mucha articulación y puedo fácilmente explicar qué está sucediendo. Entonces, todo parte de la formación del docente como en todo. Ahora que decías del futuro, incluso pues en niveles como muy bajos, ¿no? Imagínate que estás trabajando pues en la forma más sencilla del futuro, que es ir a y tienes una Ujú, frase típica de yo voy a Marte, yo ujú, voy a Marte, tienes la duplicación de la A ujú. y sería tonto enseñarle a un estudiante yo voy a Marte como un robot, porque ningún Exactamente. nativo lo diría, yo voy a Marte, ¿no? Suena Ujú, todo ahí junto ujú. y ya se pueden aprovechar esos elementos tan sencillos. Fíjate, justo con este ejemplo se me ocurren dos cosas muy diferentes, pero absolutamente aplicables. En ese yo voy a Marte, obviamente tenemos esta duplicación que no duplicamos, ¿no? Ese voy que Mm, pues voy a ama, y ese voy es una palabra que tiene un diptongo. mm, A es una palabra que tiene solo una sílaba y es una sola vocal, pero cuando las juntamos no es voy a, sino ujú, voy a Marte. ¿Qué ha pasado ahí? Hemos añadido una consonante que no estaba. claro. Pues eso se les Vale. puede explicar. Fíjate, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se dice esto? Voy y esto a y todo junto voy a. No es el mismo sonido. Claro, los nativos no nos damos cuenta. Tenemos que Claro. ser conscientes de que eso va a pasar para poder explicarlo Claro. y Mm, anticiparlo. mm. Pero, pero sí, esta es una forma fantástica de introducir este concepto en una clase normal y con un Sí, nivel sí, súper bajito. Ujú, sí. Y bueno, ahorita que estaba diciendo María, ¿no? Sobre todo, tú trabajas sobre todo de manera virtual. Antes de lanzarte la siguiente pregunta, ¿ves alguna dificultad en la enseñanza de la pronunciación? Pues en línea, no sé, porque obviamente todo esto tiene que ver mucho con nuestra voz, la distorsión de la voz, que sonamos diferente, las pausas. No es lo mismo explicarle a alguien así en vivo cómo pronunciar algo que en línea, cuando hay muchos factores que pueden, sí, bajar la calidad. No sé. totalmente. Hay limitaciones, está claro. Lo primero de todo, muy básico, la conexión. Si tienes mala conexión, pues si te voy a oír entrecortado, no sé lo que estás diciendo, no te puedo corregir con precisión. Si tu micro es una mierda o estás en una habitación que parece un baño o parece una catedral, pues lo mismo, o sea, va a haber un eco y Mm, una reverberación que me van a impedir escuchar bien. Da mm, igual lo que yo lleve, es que, pues, nada, entonces, Total. aquí el equipo es muy importante y por encima de eso, que no puedes ver ciertas cosas, porque ahora mismo solo podéis ver un ángulo de mi boca, a no ser que yo pues mueva mi cámara y me mueva yo. mm, Pero, pero muchas veces me gustaría poder ver la parte trasera de la lengua de una persona y no puedo porque me está enseñando esto y no voy a ver su lengua nunca jamás. Entonces, o por ejemplo, ponerle la mano aquí para ver si mm, están sonorizando o no.
Mm. Ese tipo de cosas, pues tengo que buscar la vuelta para ver cómo puedo darme cuenta de si está pasando eso o no. Entonces, bueno, Em, te, sí, te sí, sí. motiva también, ¿no? Pero Sí, Además te totalmente. ayuda a ser te limita. creativo porque yo recuerdo mucho cuando empecé a hablar, a aprender alemán, recuerdo un ejercicio que nos llevó la profe en ese tiempo, llevó una vela como tal, Ujú, la combinación PF en alemán existe mucho, pero es para nosotros los hispanohablantes, eso es un quebradero de cabeza, ¿no? Y ella ujú. llevó una vela y la encendió y nosotros así como, y empezó a escribir ciertas palabras que tenían esta combinación en el tablero y luego bueno, y ahora pronuncia y si la llama se mueve un poco, la estás pronunciando bien, ¿no? Son de esos, o sea, por ejemplo, Ujú, plasta, que es como tirita, cura. ujú. Y yo decía, en clase de miércoles, y ahora así en clase en línea, ¿cómo hago para Ya trabajar ves, específicamente esos temas? claro. No Sí, sí, puedo. sí, tienes que buscar estrategias para sustituir esas cosas, por supuesto. Mm, Mm, Sí, te promueve la creatividad, ¿no? Al final, mm, sí. sí. de Y alguna por eso forma. la Vale, creatividad, dime. eso que al final eso te fuerza a buscar recursos que Sí, pues suplan la falta de totalmente. ¿Hay contacto, alguna ¿no? anécdota así rara de la que te acuerdes que has hecho como para explicar algo? Sí, sí. El sonido de la Y, ¿no? O sea, como hemos dicho, boya, eh, casi no existe en otras lenguas del mundo. Hay gente a la que le gusta un montón y no lo entienden. Entonces, en estas lenguas siempre pregunto si tienen ñ o una n que palatalice, ¿no? Que digan, por ejemplo, ñi, queriendo decir ni, pues que digan ñi. Entonces, con eso, pues no escuchan la Y, pero sí que escuchan la ñ. Entonces yo les digo, vale, pues pronuncian la ñ, pero tápate la nariz. O sea, y ahí descubres que pues se articula igual. Lo que pasa es que pues al abrir el paladar blando, pues el aire sale por la nariz y dices, ¡ay! ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, buscarle el sinónimo Mm, en la articulación de la lengua materna de la otra persona mm. es para mí siempre lo más tal. Y eso, y pues ves a la gente ahí como, oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? Esa en concreto es como, o sea, porque claro, tú te estás ahí rompiendo la cabeza, ¿cómo no lo pueden escuchar? ¿Cómo no lo pueden ver? Y usando todos los recursos visuales que se puede, pero al final no hay nada como escucharte o hacerlo tú. Mm, sí. Y bueno, y si no tenemos esa posibilidad, pues están los recursos digitales, ¿no? Y ese es el fuerte de este podcast. Eh, Ajá. ¿Qué Estos recursos os van a gustar. exactamente, qué recursos digitales nos recomiendas para que puedan practicar y mejorar su articulación y pronunciación, pues de manera autónoma? Porque obviamente nosotros les podemos dar como pautas, señales, Ujú. ejercicios, pero el Sí, proceso es largo. totalmente. Pues os voy a compartir pantalla para que lo podáis ver y escuchar, que esto es muy... Vale. Os voy a enseñar tres recursos que van a ser Sans Speech, que es de la Universidad de Iowa, es un inventario, básicamente, te enseña cómo se articulan las cosas con detalle. Youglish, pero la versión de español, pues Mm, Youglish barra Spanish. Y Pink Trombone, que es un aparato fonador sintético, es como un juguete, pero en fin, ahora os lo enseño. Entonces, este es muy útil porque te enseña visualmente cómo se pronuncia cada sonido. Y pues es que hay muchos sonidos aquí. Entonces, por ejemplo, si queremos aprender a pronunciar la ñ, pues tenemos aquí ña, cómo se pronuncia, ña, ¿no? En vectores. En vídeo, pues para que veamos la boca con algunas palabras concretas y aquí la descripción detallada. Es muy técnica, pero, pues bueno, pero es detallada. Entonces, esto viene bien para saber si estás haciéndolo así o no. O sea, si tú ves esto ña, y dices, "Uf, es que mi lengua no va ahí. La punta de mi lengua no está tocando los dientes inferiores, está tocando otra cosa. Pues ahí ya sabes que... bueno, Entonces, ¿dónde esto es un falla? apoyo Sí. visual, claro, Mm, pero por supuesto estas cosas es importante.
pues verlas antes en clase, ¿no? Si no, es muy difícil que tú de forma espontánea te pongas a mirar esto y digas, ah, claro, es que hace falta es otra cosa. Pero bueno, esto viene bien para conocer tu aparato fonador y saber, pues, bueno, la epiglotis a lo mejor no es lo más útil, pero yo qué sé, qué son los alveolos y de dónde a dónde van. Pues es que cualquier cosa que vaya más atrás de ahí ya es el paladar. Pues, ah, coño, pues cuando digan alveolos es esto. Entonces esto nos ayuda a comunicarnos mucho más fácilmente a la hora de explicar los sonidos. También están las vocales, están los diptongos, o sea, esto es sensacional. Yeah. Esto es, vamos, a mí esto es el santo grial. Es ¿Y, el de los recursos, yo creo, más utilizados. y tú cómo lo usas específicamente en clase? O sea, tú vas, les muestras palabras y luego buscas los fonemas o... No, es más sencillo. Yo, antes de cualquier asesoría o incluso en clase, les Ujú. mando un texto y quiero escucharles para saber qué rasgos de articulación tienen que no se ajusten a lo que hacemos los nativos. Entonces, por Ok. ejemplo, uno de ellos siempre es la R, o suele ser la R. Entonces, para que entiendan cómo se pronuncia la R, pues les enseño esto y se lo paro y les dibujo. Digo, bueno, fíjate dónde va. Ahí ves que la lengua va hacia adelante, no va hacia arriba. Si eres angloparlante, pues tu lengua, en lugar de tender a ir hacia ahí, va a tender a hacer esto. Entonces, pronúnciame una R tuya en inglés como para que tú notes esto y hacen "rrr". Ah, pues sí, es verdad, mi lengua va para arriba. Vale, perfecto. Pues ahora sabiendo esto, fíjate que en ningún momento la lengua va ahí en español. Y hacen, ah, entonces tengo que moverla hacia adelante. Entonces, así es como para que ellos mismos se den cuenta de dónde la han puesto, dónde la tienen que poner y los movimientos, microajustes que tienen que hacer para llegar a eso. Y Conciencia. Es sí, eso importante. es conciencia, eso es. Y Mm. siempre ayuda un montón verlo así gráfico. O sea, Ujú. es el antes y el después. Esto es, yo creo, lo que más ayuda con diferencia. Mm. Ok. En fin, otro recurso que me gusta un montón es este, que Mm, es fantástico, ¿no? O sea, es mm. súper útil porque puedes escribir cualquier palabra en español si no sabes exactamente cómo se pronuncia. Por ejemplo, hace un poquito subí un vídeo hablando de la palabra probablemente, y en España concretamente. Si Entonces, pensamos que vamos a envejecer mal, bueno, probablemente lo haremos. pues esta señora ha dicho probablemente, ¿vale? Para pronunciar las dos. Vamos a ver el siguiente vídeo. Así que sí, probablemente hablamos demasiado de notas. Probablemente, otra vez a pronunciar las dos veces. Es el mismo vídeo, así que no me vale. Vamos a Personas. ver. En fin, pues eso. Entonces aquí tienes 7.000 vídeos en los que dicen la palabra probablemente en español de España y pues dices, a ver, ¿cómo lo ha dicho? Y el siguiente, y el siguiente, y tienes 7.000 ejemplos de cómo se dice algo. Yo Así lo he que, usado, yo esta página la he usado para trabajar estados de ánimo, ¿no? ujú, Em, Ahora recuerdo un ejercicio, la pregunta, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero ujú. qué dices? Ese tipo de Sí, cosas, sí, sí, según sí, el sí. estado de ánimo. em, y ahí encuentras muchísimos ejemplos. Eso es, totalmente. Entonces esto, pues, es simplemente una base de datos Mm. bueno, no siempre son nativos, pero bueno, en general son nativos. Y luego está esta, Esta no la que conozco. este, esta es graciosa. O sea, la palabra es graciosa, pero es un poquito molesta. Pink trombone. Bueno, lo voy a callar. Básicamente, esto es un aparato fonador sintético. Entonces, la boca está a la derecha. O sea, ahora mismo yo estoy juntando los labios de esta persona. Lo voy a callar. Sí. Entonces, con esto mueves la lengua y esto te sirve para ver las vocales. ¿Dónde va la lengua para las vocales? Bueno, en fin. Entonces, esto te da cierta conciencia de
qué es lo que tiene que hacer tu aparato fonador para producir ciertos sonidos. Entonces, esto es una B. Vale, perfecto. Esto es una M, porque esto, o sea, está simplemente es juntar los labios, pero esto es juntar los labios y aquí vemos que se abre el paladar blando para que el aire salga por la nariz. Entonces esto va a ser una M. Hacemos b, 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 b. Vale, pues eso. Entonces, esto sirve para que vean realmente en qué afecta la posición de la lengua, dónde tiene que ir, qué pasa cuando redondeamos los labios, qué pasa cuando lo hacemos todo esto, pero lo convertimos en nasal. En fin, está bien. O sea, es útil para, pues, para entender, para comprobar si han entendido de qué va la cosa. Y Porque esta, perdona, y esta la usas más con estudiantes de nivel avanzado, ¿no? sí, sí, lo uso más con gente de nivel avanzado, aunque no te creas que es tan útil para ellos, porque al final tienen en general mayor conciencia de lo que están haciendo, controlan más su aparato fonador. Esto para alguien de nivel intermedio es útil porque le puede servir para entender que si tú mueves la lengua hasta aquí, tienes una I y que no puedes moverla más arriba. Es decir, la I es un fonema, una vocal bastante extrema en este caso, ¿no? Porque no puede ir más arriba, no puede ir más adelante. O sea, no puedes mover la lengua donde quieras, estás limitado por esto. Mm, Entonces, esto te ayuda a entender ciertas cosas sobre tu aparato fonador, porque como lo tenemos aquí dentro y no lo vemos y mm, dependemos al 95% de la vista, mm. pues Es esto es lo que iba a decir, viene que claro bien. que es súper Sí. útil porque como no podemos, y sobre todo si son clases online, ¿no? Pues está más Mm, ver el profesor, ¿no? Al final sí. trabajar con el cuerpo, pues esto por lo menos es Ujú, una gran herramienta, ¿no? De apoyo. sí. Sí, lo único que no es muy intuitivo y hay que explicarles cómo Claro, funciona, porque si tú a alguien le dejas esto así, pues simplemente va a estar toquiteando cosas, pero claro, no va a saber qué es lo que está haciendo. Entonces, pues bueno, hay que explicarlo. No se ve igual de bien el aparato fonador aquí que aquí. que hay, claro. No, no está representado igual de bien. Pero, pues bueno, sirve y además es muy entretenido. A todo el mundo le estimula mucho escuchar a estos monigotes. Yo creo que son pues muy complementarias, ¿no? O sea, con Sí, la de la sí, Universidad de Iowa y esta última, por supuesto. trombone, dijiste, ¿no? Sí, 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 os paso los Eh, enlaces. se puede complementar muy bien, ¿no? ¿Cómo lo ves Sí, Claro, tú, la Gaby? eso verdad es. que es un buen triángulo de Eso recursos. es. Ujú, eso es. Con Entonces, los videos. Mm. claro, lo escuchas en Youglist y dices, vale, creo que es este fonema. Vas a la Universidad de Iowa. Sí, efectivamente, aislado es este fonema. Vale. Y ahora, ¿cómo se articula? Lo puedo imitar? No sé. Con mi boca no sé si me sale. Voy a probar con Mm, un aparato fonador externo. ujú. Ujú. Sí, además, perdón, Dime. perdón. Que era No. sobre todo que el segundo, que lo que yo también veo es, además de lo de las emociones, que estaría conectado con el tipo de entonación, ¿no? Es decir, ese tipo de modulación, Ujú. a lo mejor según el vídeo que te salga, ¿no? En la herramienta, no sé si a lo mejor puede ser complementario o según el Sí, contexto, ¿no? O el ejemplo, entiendo. sí. En general, cuando hablamos de articulación, esos son, digamos, elementos segmentales. O sea, es lo Mm, que es Mm, articulaciones, vale, estos son fonemas, así es como qué es lo que tiene que hacer tu lengua. Y lo otro, a lo que sea entonación y tal, es suprasegmental. O sea, el mental. sí, sí, significado sí. va a ir más allá del segmento, más allá de la articulación. Entonces, se pueden trabajar por separado. Por supuesto, pues lo ideal es pues, Sí. combinarlo todo. Pero sí, o sea, a mí me gusta si trabajamos en la articulación, olvidarnos de todo lo demás y decir, vale, esto es el esfuerzo consciente que tiene que hacer tu lengua para llegar a este punto y después ya hablamos de entonación con unos sonidos que ya están adquiridos, porque es muy complicado imitar la entonación y la articulación cuando te Sí, cuesta imitar las y dos cosas además por separado. Y además que ahí también entraría mucho contenido pragmático. Entonces entiendo Por que supuesto. si nos centramos en la articulación, tú quieres solamente súper limpio Sí, eso y no todos estos contenidos, ¿no? Que al final que sí pero prosémica, que sí todo, sí, ¿no? pero funciona para las dos cosas por separado y todo junto, Claro, pero sí, claro. dependerá de
qué capacidad tenga la persona con la que estés trabajando Claro, claro. para digerirlo, ¿no? Perfecto. Pues bueno, pues para terminar, porque la verdad es que me parece súper completo, te lo digo de verdad, Miguel. Pues como ya nos has recomendado recursos digitales, si nos puede hablar algún enfoque, metodología, y también que muchas veces nuestros oyentes nos agradecen cuando decía, recomendáis algún libro, algún, no sé, podcast, es decir, como recursos al final que vosotros sí os haya ayudado durante todo este proceso y en la experiencia bueno, pues para trabajar el tema de la articulación, la fonética, en el Ujú. caso de él. Pues estoy buscando el libro principal, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Es algo como Fundamentos de la Entonación o... Ah, no me acuerdo. Con la puta. Os buscaré el enlace y lo Vale, lo pondré ponemos en por la ahí. cajita de descripción, Sí. perfecto. Pero bueno, al final, cualquier formación específica en cualquier ámbito te va a ayudar un montón porque te va a servir para aterrizarla en pues, tu enseñanza general, ¿no? Yo también doy clases normales y aunque hablo mucho de pronunciación, no es lo único de lo que hablo. Pero saber de pronunciación me ha ayudado un montón a entender, por ejemplo, la etimología de ciertas cosas Mm, o por qué esto en tu idioma es así, pero en español es de otra forma. Y se parecen un montón, pero fíjate que el cambio es este. Entonces, intentar relacionar, en este caso, la pronunciación con lo que sea que estemos trabajando ayuda un montón, porque ya está aterrizado, ya no es algo que de repente le estés introduciendo desde 1 kilómetro, por cierto, Mm. ¡pum! Sino, ah, que Ahora, sepas que esto, claro. ahora que dices lo de la etimología, recuerdo mucho es el caso de, tú sabes, el quebradero de cabeza de los verbos irregulares en indefinido, ¿no? Que son tantos. Ujú, sí. Y cuando vas al fondo del meollo y te das cuenta de que son indefinidos por el uso, porque se gastaron tanto que así surgieron esas irregularidades. Y como se Ujú, gasta tanto, pues el hablante tiene que buscar formas fáciles de pronunciar un verbo que se usa tanto, ¿no? ujú. Eso es. Imagínate la chaqueta, ¿no? Si tienes dos chaquetas y una es tu favorita y te la pones todos los días, pues en 3 años va a estar desgastada, pues ese es el verbo Ujú. irregular. Así lo veo. Pues sí, 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 exactamente. Así funciona. Y pues eso, hay gente que, por ejemplo, hay otros profes que utilizan historias para contar esto. Y sensacional, al estudiante no se le olvidará nunca porque la historia es buena. Y pues, si yo utilizo pues, lo que yo sé, ¿no? Mm, Entonces, pues eso, intentar siempre aterrizar todos los conceptos así más complicados o más específicos en lo tuyo, en lo que estés haciendo en ese momento. mm. Para mí es lo mejor. Y A cuanto mí, más avanzado, pues más claro. específico. una cosa que me costó mucho fue aprenderme, que al principio dices, pero ¿para qué? Aprenderme los nombres, no bilabial, palatal, Ah, sí. tú, no sé, después de tanto tiempo ya los tengo, pero igual hay personas que quizás están empezando y quieren Ujú. como tenerlos, dominarlos. ¿Alguna estrategia o algo así visual que hayas, o memorizar? No, al final es entenderlo. O sea, vamos a pensar que cualquier cosa bilabial requiere de los dos labios. Labiodental, pues será el labio inferior y los dientes. Uy. Entonces, claro, entonces si dices, vale, es un sonido labiodental, pues yo solo tengo que hacer así y soltar aire para saber qué sonido estoy haciendo. Entonces, labiodental, pues es la F, porque Mm, es lo único, ¿no? Y así con todo. Entonces, en el momento en el que entiendes a qué corresponden los nombres de los modos de articulación, a qué corresponden los nombres de los puntos de articulación, es como, ah, claro, es esto. sí. Entonces, es mejor que memorizarlo porque si no, Lo que Mm, pasa sí. que es como, vamos, como ya hablamos con Aarón en su entrevista, que mucha gente, pues claro, relaciona todo el tema de, al final, fonética y fonología como algo, pues, memorístico, en una tabla, que repito, 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 y no se relaciona al final con esa conciencia del lenguaje, de que tú sabes, Sí. ¿no? Y claro, pues se Ujú, queda ahí como súper complejo, muy difícil. Pues eso es como algo, no sé, como pues eso, ujú, de estudiar, y es como, bueno, de estudiar, al final lo está haciendo todos los días, pero tienes que ujú. relacionarlo, ¿no? Y es como tú dices, que como que es un buen consejo al final de ser consciente Sí. de tu lenguaje.
Yo creo, o por lo menos en las conversaciones que he tenido con otros profes de español, que no trabajamos demasiado en la pronunciación porque hay mucha gente que tiene un trauma en la carrera, desde la carrera, con esto, ¿no? Que lo ven así como, "Uf, Dios mío, Totalmente. qué cosa tan pesada. Si a mí me parece una mierda, ¿qué le va a parecer a mi estudiante?" Pues sí, eso pasa mucho. Mi situación, o sea, yo llegué al mundo de la pronunciación por otro camino, entonces, como no lo estudié en la carrera demasiado, ni demasiado en el máster, lo eché en falta y lo estudié más, o sea, lo estudié aparte. No Y todos por tienen la eso, suerte de tener a Aaron como profe. sí, sí, Aaron lo tuve que buscar, ¿eh? O sea, no te creas, pero sí, sí. Entonces, eso ayuda un montón. O sea, obviamente vamos a ser mucho mejores en las cosas que nos apasionan y si podemos hacer que a nuestros estudiantes les apasione la pronunciación, pues obviamente van a ser sensacionales. Mm. Si perciben nuestro pánico al hablar de la pronunciación, pues ya no van a querer ni preguntarte. Así Sí, es que verdad, es sí, verdad. Y luego, sobre todo, también, pues claro que cuando ya muchos que nos están escuchando empiecen a bichear esos recursos que tú has dado digitales, pues también es un complemento, ¿no? Que tiene por el supuesto. profesor. Entonces, ahí también yo creo que pueden de estar tranquilos, que ya tienen también aquí Sí. bueno, para investigar y para empezar a trabajar en clase. Ujú, Mm. totalmente. La idea es ser cada vez más completo y, pues esto es solo una forma más Claro, de llegar a eso. Bueno, totalmente. pues lo hago yo. Hacemos un pequeño Sí, hacemos nuestra resumencito. recapitulación. Sí, sí, sí. eh, a ver, bueno, pues básicamente, así cosas que nos llevamos de esta charla con Miguel, pues que la pronunciación como tal, cuando empezaste a hablar de, no sé si conoces a Simon Sinek, ¿no? Es un orador del mundo de los negocios que habla siempre de no Ujú, empezar con el qué, sino el por qué. ¿Por qué haces ujú, algo? Y tú empezaste precisamente con eso, ¿o no? Dijiste la pronunciación no es el fin, sino es por qué quiero sonar como un nativo, un estudiante. Bueno, porque quiero hablar con la familia de mi novia de tal manera que ellos se sientan cómodos y yo también. Entonces, que es el medio, ¿no? Como tal. Y que hay un nivel según las prioridades de los estudiantes, ¿no? También que la cultura tiene un papel muy importante dependiendo de los intereses y dónde se encuentre, del contexto en el que se encuentre la persona, ¿no? Y luego Rescatamos, también, y dime, luego también, dime. sobre todo, que es lo que ha también vamos, ha parecido muy interesante de Miguel, el recalcar, ¿no? Que cuando estamos hablando de pronunciación y cultura, tener muy en cuenta pues, este tipo de variedades coloquiales, de argot, y al final que según lo que consuma, ¿no? El estudiante y tal, pues vamos a trabajar con un cierto producto diferente a otro alumno, ¿no? Pero que bueno, que todo este tipo de cuestiones que al final son más culturales, pragmáticas, también influyen, pero como ha dicho Miguel, si hablamos de articulación, es articulación. Así que por eso las tres herramientas que vamos a poner el enlace, que no nos va a compartir Miguel y que también la tenemos en video podcast, pues ahí ya tenemos para empezar a Ujú. jugar, por lo menos. ujú, Exactamente. Bueno, rescatamos las tres herramientas. La primera, Sounds of Speech, Youglish o Jacklish, no sé cómo, ujú. cómo sea la, Yuglish. la pronunciación, y Pink Trombone. Y yo creo que con esas tres tenemos también un triángulo perfecto pues para practicar con nuestro alumnado, ¿no? Totalmente, Ujú, yo creo que Miguel, yo vamos a agradecerte, todo porque ya la mochila, nos la llevamos, pero vamos, llena, ya no solo de ideas, sino también de recursos, que ha sido un placer, vamos, y de conocerte aquí en el podcast, que espero bueno, que sea el primer paso para seguir contigo colaborando y charlando, que nos ujú, llevamos también, pues bueno, al final muchas, bajo tu experiencia, situaciones y casuísticas que se pueden dar y que, bueno, que al final con este tipo de recursos y también de referencias, pues que cualquier profesor pues, que no tenga miedo, ¿no? Al pánico de, ay, tengo que trabajar la articulación, la pronunciación, que también se puede, ¿no? Esto parece como ujú. que se puede salir, ¿no? O se Totalmente. puede trabajar, ¿no? Es decir, que no tengan miedo, ¿no? Ujú, exactamente. Y al final yo creo que esto también vosotras lo sabéis y cualquiera que lleve un mínimo de tiempo en la comunidad de profes de español, que somos muy majos, que alguien que sabe algo que tú no sabes está a un mensaje de distancia.
O sea, la información que tú necesitas está a un mensaje de distancia. Entonces, que la gente no tiene que tener miedo a eso. O sea, yo hablo de pronunciación, pero hablo en mis vídeos y si hablo en mis vídeos, puedo hablar contigo por directo y sin ningún problema. Entonces, que eso, que al final no se trata de saberlo todo en la vida, sino de tener el teléfono del que lo sabe. Sí, 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 Y ya totalmente. está. Entonces, Como, pues eso. como recordando un poquito a Corbero, es que somos muy majos. Vale, y ahorita aprovechando que estás para despedirnos, aprovechando que estás en Colombia, ¿tienes alguna así frase que hayas cogido ya, acento, algo colombiano que tú O digas, Uf. expresión, o alguna una expresión que a lo mejor. expresión, algo así, no sé, acento paisa, pues. A mí los acentos no se me pegan porque pues tengo mucha conciencia, entonces como, no, el mío. Así que no se me pegan, pero me gusta mucho el pues. Es como, uff, que, Ave María, porque, pues. sí, Ave María, pues, Ave María, sí, sí, ese tipo Ay, esa cadencia que es tan diferente, ¿no? De mm, Me cómo se parece como muy hace en Norte de musical, España. ¿no? Con mucha Eso es, musicalidad, ¿no? mm, exactamente. Es como Mira, qué tiene mucha más, interesante. más variación tonal que la que tenemos en Norte de España, que yo creo que en general pues es la variedad más plana de todas. mm. Así que sí, eso es un bastante interesante. Recuerdo un video de Carol G hablando de cómo ella habla inglés con su acento paisa, diciendo, How are you? Súper Como- chistoso. que por eso parece como Sí, una sí. canción, ¿no? Como música. Ujú. Es súper chistoso. Así es. Nada, Miguel, muchísimas gracias por Muchísimas habernos gracias, Miguel. acompañado. Un Espero placer que a tú vosotros también por te hayas invitarme. sentido bien. Ha sido una maravilla. Y nada, a nuestros oyentes les agradecemos por habernos acompañado y nos vemos en otro episodio del duelo. Adiós, adiós. Tic-tac. Al Tic-tac. próximo duelo. Chao. Chao, chao.